y no nos metas en tentación. Mateo capítulo 6, versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Padre bendito, te damos muchas gracias por permitirnos un día más. Damos cuenta en esta hora, Señor, de tu fidelidad, cómo nos has cuidado y cada bendición que obras en nosotros, Señor, es incomparable, muestra de tu amor. Señor, te damos gracias porque eres fiel. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Y también, Señor, te suplicamos que bendigas tu palabra en nuestros corazones. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y no nos metas en tentación. Buenos días, hermanos. Este es nuestro tema. Así que meditemos este pasaje en la oración: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Tenemos una petición en la que, al leer el texto, podríamos pensar inmediatamente que de Dios es la capacidad de ser tentados o no. Nosotros tenemos que recordar que Santiago 1:13 dice que Dios no tienta a nadie, que Él no es tentado de nadie y que Él no tienta a nadie. La oración, si nos percatamos en la lectura, y no nos metas en tentación, implica una petición donde debemos de considerar lo siguiente: inclinados al pecado, bajo situaciones dificultosas o de dificultad espiritual o de confrontación, inclinados al pecado, en extremos, en situación o en una situación extremosa, digámoslo así, ¿no? En el que el curso natural de los acontecimientos nos exponen a tentación y caída, de esto estamos pidiendo ser librados. Alguien podría pensar, ¿qué ejemplos da la Biblia con respecto a esta petición? Bueno, Pablo, hablando a los corintios con respecto al matrimonio, pero no solamente al matrimonio en realidad, sino a nuestra unión con incrédulos, nos llama a no unirnos en yugo desigual, a no unirnos en yugo desigual con los incrédulos, como dice 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 16. Entonces, es cierto, estamos rogando a Dios: no permitas que bajo las condiciones y las circunstancias, las condiciones naturales de nuestra inclinación pecaminosa, y bajo esas circunstancias nosotros seamos arrastrados, ¿no? Seamos llevados, que Dios no permita ni siquiera que nosotros voluntariamente choquemos con la tentación, porque evidentemente que inclinados por nuestra naturaleza caeríamos. Mateo en el capítulo 26, en el versículo 41, da un ejemplo más. Recordaremos ahí que el Señor Jesucristo está yendo a orar por segunda o tercera vez, y cuando regresa encuentra a sus discípulos cargados de sueño, cansados. ¿Qué era lo que sucedía en estas circunstancias? Estos discípulos, al igual que nosotros, ¿verdad?, inclinados al pecado, y además bajo las circunstancias de estar angustiados. Estoy tratando de recordar la palabra que usa Juan 14, turbados en sus corazones, angustiados, como dice Lucas de este mismo pasaje, entristecidos. Estos llenos de cansancio, decíamos, al igual que nosotros, podríamos dar lugar al sueño.
Fue una dura prueba para estos amados hermanos, los seguidores, los apóstoles de Jesucristo. Y estamos rogando a Dios ser por su buena voluntad, por un lado, que no nos permita llegar a estas circunstancias, pero por otro lado, que es también importante, que no nos permita ser dejados en nuestra propia voluntad o voluntariamente, que choquemos incluso con la tentación. Hay dos extremos, decíamos, uno de ellos podría ser el yugo desigual, ¿de acuerdo? Un asunto que en extremo es peligroso, según la Escritura nos enseña. Pero ¿cuál sería el otro extremo? Pues el otro extremo sería fincar para nosotros una especie de pensamiento monástico, ¿no? O de actitud de monasterio, retirándonos completamente de la sociedad. Pero esto es contrario a Mateo capítulo 5, versículo 14, Filipenses 2:15, donde la Escritura nos dice que somos luz, que somos luminarias en este mundo y que debemos servir al Señor en estas circunstancias, bajo estas condiciones, para el crecimiento espiritual, para el fortalecimiento de nuestra fe, para la gloria de Dios. Cuando pedimos a Dios que no nos meta en tentación, estamos suplicando también que de su buena voluntad Él nos conceda la fortaleza y la sabiduría para identificar estas circunstancias, pero también al malo, al mal. La Escritura nos dice que hay artimañas tremendas con las que el diablo nos tienta y usa de engaños y manipulaciones, de presiones, además de mucha presión, culpas, mentiras, suposiciones, acusaciones indirectas, como soltando un anzuelo peligroso. Dios sabe cuántas y cuán severas pruebas de fe cada creyente puede soportar. Cada hijo de Dios salvado puede soportar y ser expuesto. Al ser atacado por el diablo, como dice Efesios 6:12, ¿no? Y primera de Pedro, 5:8. La palabra de Dios ahí mismo nos dice en estos pasajes que en la carne, en esta inclinación al pecado, es que seremos tentados. Y sin embargo, hermanos, estos mismos pasajes nos conceden la gracia de confiar en Dios, en Jesucristo, y en usar los medios de gracia, como la oración. No nos metas en tentación. En vez de ser derrotado en esta lucha, la Escritura nos manda velar, orar, ser virtuosos en cuanto a la fe, en cuanto a la palabra de Dios, es decir, llevar fruto, ocupándonos de esta salvación tan grande. Hermanos, la petición que claramente vemos aquí es que suplicamos de Dios. Miren, de hecho el tema es muy importante en este tiempo. Suplicamos de Dios, Señor, es un ejemplo, es una comparación en esta petición, y no nos metas en tentación. Es como rogar a Dios, Señor, concédenos que podamos ser tan cuidadosos en observar las reglas de salud, de tal manera que no me enferme. Pero de igual manera sea lo fuerte, lo
esforzado en tu providencia para que, venga lo que venga, me mantengas junto a ti y no te falte. Vean qué interesante, ¿no? Porque en ese sentido lo que estamos rogando a Dios es que no nos meta en tentación. Es esta una petición tan importante para nuestros días, tan importante para este tiempo. Hemos escuchado a muchos tratar de dar un punto sobrio, equilibrado respecto a ser prudentes y cuidadosos para no contagiarnos en esta pandemia. Pero también vemos el otro aspecto de obedecer al Señor y de predicar el Evangelio. Esta es la petición que nos mantiene en esta mañana y en esta época. Señor, no los metas en tentación. Es una petición que se puede entender perfectamente así. En este tiempo, Señor, concede que pueda ser tan prudente, tan cauteloso, tan cuidadoso en observar las reglas de salud, que no me enferme, que no contagie a otros, en el caso de haber ya padecido de la pandemia, pero también, ¿no?, implicando esto, que rogamos a Dios nos conceda la prudencia, la sabiduría para mantenernos sanos, pero que en su providencia, venga lo que venga, nos mantenga junto a Él en fe y que no le faltemos a Él. Hermanos, dice su palabra que si pedimos, Él nos oye y Él responde a nuestras peticiones. Pidamos, hermanos, y no nos metas en tentación. Una de las últimas tentaciones que deberíamos considerar implícita, indirectamente. Vean nuevamente como hemos estado revisando en este pasaje. Dice, y no nos metas, mas líbranos. No dice, y no me metas, mas líbrame, sino, y no nos metas, mas líbranos. Una de las últimas y muy serias súplicas de ser librados es del yo, para que, considerándonos igualmente con el pueblo de Dios, considerando a otros, ¿verdad?, igualmente en nuestra lucha y debilidad, oremos por otros y dediquemos nuestros pensamientos en oración a nuestros hermanos, considerando en nuestras oraciones llevar a nuestros hermanos delante de Dios también, en medio de estas luchas. ¿Oramos? Te damos gracias, bendito Dios, por permitirnos meditar en tu palabra. Señor, no nos metas en tentación. Te lo suplicamos, Señor, y no nos metas en tentación. Concédenos la sabiduría, Señor, y también concédenos el entendimiento de apreciarte y a tu amado Hijo Jesús, nuestro Salvador, para mantenernos precavidos, cautos, en agradarte, en santificarnos, Señor. Gracias por tus bondades, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén.